Hola, muy buenas tardes tengan. Pues ahora yo les voy a hablar del capítulo 3 que dice de, de que dice la bueno, que me tocó fue la declaración de una clase con un método de incensamiento en un objeto de la clase. Bueno, como aquí nos dice que la que la declaración de que la declaración que empieza con el modificador de acceso público que debe almacenarse en un archivo que tenga exactamente el mismo nombre de la clase y que termine con la extensión del nombre del archivo .java. En cada declaración de clase que contiene la palabra clave class seguida inmediatamente por el nombre de la clase, la declaración de un método que empieza con la palabra clave public indica que ese método puede llamar a otras clases declaradas fuera de la declaración de esa clase. La palabra clave void indica que un método realizará una tarea pero no devolverá información cuando termine. Bueno, pues después ya nos dice de cómo ya nos dice de cómo extraer, cómo la prevención de los nombres en los métodos que empiezan con la primera letra en minúscula y todas las demás palabras subsiguientes con el nombre empiezan con la primera letra en mayúscula. Los paréntesis vacíos después del nombre de un valor de un método indican que este requiere perímetros que se realizan en su tarea. Bueno, pues después dice la declaración de un método como con un parámetro. Bueno, a menudo ya los métodos ya requieren muchos parámetros para realizar varias tareas de dicha información adicional. Ya un método nextInt, que quiere decir un número entero, de escáner, los caracteres hasta concentran cualquier carácter de espacio en blanco y después se devuelven caracteres del haya en forma de objetos de string. Un método que requiere de datos para realizar la tarea debe especificar su declaración para la cual coloca una información adicional en la lista de unos parámetros de método. Después habla de las variables, la variable distancias, métodos a establecer y métodos a obtener. Las variables que se declaran en el cuerpo de un método son variables que se pueden utilizarse solo en ese método. Cuando un objeto de una clase mantiene su propia copia con un atributo, el campo correspondiente se le conoce como variable distancia. Ya el valor de pretensión para el campo de tipo string o cualquier otro tipo o por referencia es null cuando se llama a un método que especifica un tipo de valor retorno y ya completa su tarea y devuelve como un resultado al método que lo llamó. No. Después, la comparación entre tipos primitivos y tipos de referencia. Ya en Java ya estos tipos ya se dividen en categorías, tipos primitivos y tipos de referencia. Ya los tipos primitivos ya son el boolean, byte, char, short, int, long, float y double. Todos los demás tipos son por referencia, por la cual las clases especifican los tipos de los objetos que son más de referencia. Lo- una variable de tipos de referencia llamada referencias almacenan la ubicación de los objetos en una memoria de la computadora, ya que dichas hacen una referencia a los objetos del programa, ya que al objeto le hace falta la referencia para que pueda contener muchas variables de instancia en métodos. Ya los miembros de punto flotante y tipo DOW.
Ya un número con punto flotante ya es un número con un punto decimal, ya sea 1.5, 0.5, 2.5, etcétera. Y esto ya proporcionan dos tipos primitivos para almacenar números de punto flotante. Ya en la memoria float y DOW, la principal diferencia entre estos tipos es que la variable DOW puede almacenar números con mayor magnitud y detalle. Ya las variables de tipo float y representan números de tipo flotante de precisión simple y retienen signos que significan de la memoria de las variables float y proporcionan 15 dígitos significativos que tienen aproximadamente un doble de precisión en las variables float. Bueno, el valor predeterminado para un campo de tipo DOW es 0.0 y el valor predeterminado en un campo de tipo int va a ser 0. Bueno, pues ya como había dicho, todo esto ya lo habíamos visto en el capítulo 2. Ya no es un repaso, pero algo más avanzado. Y pues ya no hace de que ya le vayan entendiendo más fácilmente. Ya pues ya que en este capítulo ya vimos de cómo programar en Java, y con variables distancia en una clase para mantener datos de cada objeto y cómo declarar los métodos que aparecen sobre esos datos. Y también aprendimos cómo llamar a un método para decirle que realice una tarea y cómo pasar información a métodos en una forma de argumentos. Y también vimos la diferencia entre una variable local y un método y una variable de instancia de una clase. También nosotros aprendimos a utilizar el constructor de una clase para especificar los valores iniciales para las variables de instancia de un objeto. Ya después en el capítulo 4 ya veremos lo que es ya programar con usar solamente UML. Bueno, ya pues eso fue todo, eso fue mi capítulo 3 y ojalá les haya gustado. Gracias.